Análisis completo de la función con respecto a funciones lineales y función cuadrática. Vamos a hacer los siguientes ejemplos. Acá dice que tengo la función que es 2x más 3. Esta es una función lineal donde la ordenada al origen es 3 y la pendiente es 2. Hay que acordarse que para graficar sin tabla nosotros pensábamos a la pendiente, que en este caso es 2, como una fracción, que en el denominador, si no tiene nada, tiene un 1. El 3, que es la ordenada al origen, me marcaba el punto en el que yo me tenía que parar en el eje Y. El numerito de abajo de la pendiente me indicaba los lugares a la derecha y el numerito que está en la parte de arriba de la pendiente me indicaba los lugares hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo. Como el 2 es positivo, en este caso me muevo 2 lugares hacia arriba. Arriba o abajo indicaba el numerador y a la derecha siempre indicaba el denominador. Entonces en este caso yo me voy a parar en 3 del eje Y, hago un punto, me muevo un lugar a la derecha y después 2 lugares hacia arriba. Y se unía el primer y el último punto que marqué. Este es el primero que marqué y este es el último. Los tengo que unir y tengo que estirar con la regla. Y esa era la función, en este caso, 2x más 3. Había que estirarlo porque si no era un segmento y no una recta. En base a esta función vamos a analizar el dominio, la imagen ordenada al origen, conjunto de ceros, conjunto de positividad, de negatividad, intervalo de decrecimiento y máximo mínimo si tuviera. El dominio son todos los valores que la función puede tomar. ¿Qué valores yo le puedo poner a la variable x que no hagan que esta función se anule? En este caso puedo darle todos los valores. Si yo me fijo, le puedo dar cualquier valor del eje X y siempre voy a tener una respuesta en el eje Y que me va a devolver mi función. Entonces el dominio, cuando son todos los números, se pone que son los números reales, el conjunto de los reales, que es la R con la doble patita. Y en este caso la imagen son los valores que al reemplazar por la X, lo que yo obtengo en la Y. Acuérdense que f de X era lo mismo que Y. Entonces, si yo le puedo dar todos los valores y los multiplico por 2 y le sumo 3, obtengo otra vez todos los valores de la recta numérica. Entonces, la imagen en este caso también son los reales. Conjunto de ceros es el valor donde corta al eje X y ese se puede sacar de forma analítica igualando a 0. En este caso podemos hacer 2x más 3 es igual a 0, 2x es igual a menos 3, entonces x es igual a menos 3 medios. Entonces exactamente este valor donde corta Y es menos 3 medios. Pongo menos 3 medios y se escribe entre llaves porque es el elemento 3 medios. El conjunto de positividad se mira respecto del eje Y, pero se analiza respecto del eje X. Yo pienso, conjunto de positividad son las Y positivas. Entonces pienso, ¿dónde tengo gráfica en Y positivas? Esta es la gráfica que tengo en Y positivas. De acá en adelante, ¿qué parte de la recta le corresponde? Esta. ¿Desde dónde a dónde tengo gráfica si yo miro en esa respuesta en el eje X? Desde acá, que no era otro valor que la raíz, que es menos 3 medios, hasta acá, pero sigue esto, tiene la punta de la flecha, que quiere decir que la recta es infinita. Entonces va a ir desde menos 3 medios a más infinito. Entonces voy desde menos 3 medios a más infinito. El infinito siempre lleva paréntesis. Y el conjunto de positividad y negatividad también siempre se escriben con paréntesis. Bueno, el conjunto de negatividad son los valores de X que toma la función respecto de las Y negativas. O sea, Y negativas tengo estas. ¿Qué gráfica le corresponde? Este pedacito de la gráfica. ¿Y desde dónde hasta dónde se mueve ese pedacito de la gráfica en el eje X? Viene desde menos infinito, porque para acá yo tendría gráfica, porque la gráfica es infinita. Ven, esa recta es infinita, vengo desde menos infinito hasta este valor. ¿Este valor quién era? Menos 3 medios, que no es otra cosa que la raíz. Entonces va desde menos infinito a menos 3 medios. Y el intervalo de crecimiento y decrecimiento en las funciones lineales, nosotros lo habíamos visto
en base al comportamiento de la pendiente. Si la pendiente era positiva, la función era creciente. Si la pendiente era negativa, la función era decreciente. En nuestro caso, la pendiente es positiva, entonces la función es creciente. ¿En qué intervalo es creciente? En todo su dominio, en todos los valores de x. Entonces, la función es creciente en R. ¿Y decrece la función? ¿Tiene algún intervalo en el que decrezca? No, porque la función es toda creciente. Las funciones lineales o son crecientes o son decrecientes. Y acá dice máximo o mínimo. ¿Acá hay un punto que sea el más alto o el más bajo de la función? Tampoco. Entonces en este caso no posee. Y ahí nos falta solamente completar la ordenada al origen, que es el corte en el eje Y. ¿Dónde mi recta corta en el eje Y? En 3. Y también lo puedo ver acá, que es la ordenada. De forma analítica ya la habíamos sacado. Bueno, vamos a analizar una función cuadrática. Para eso primero vamos a tener que sacar todos los datos que necesitamos para graficarla y después la analizamos. La función es menos 2x al cuadrado menos 6x más 8. ¿Quién es A? Menos 2. ¿Quién es B? Menos 6. ¿Quién es C? 8. Acá anoté la fórmula resolvente, que era menos b más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. ¿Qué hago? Reemplazo donde había una b por menos 6, donde hay una a por menos 2 y donde hay una c por 8. Como a y b son negativos, les voy a poner paréntesis antes de aplicar la regla de los signos o de hacer el cuadrado. Acá dice menos b, entonces yo voy a poner menos 6 más menos la raíz de menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 2, por c, que es 8, sobre 2 por a, que es 2 por menos 2, 2 por menos 2, como es negativo, también lleva paréntesis ahí. Menos por menos más 6, más menos la raíz de 36, menos por menos más, por más, más. 4 por 8, 32, por 2, 64. Y 2 por 2, 4, menos por más, menos 4. Entonces me queda 36 más 64, que es 100, y la raíz de 100 es 10. Entonces me queda más menos 10 sobre menos 4. Para sacar x1 hago 6 más 10 sobre menos 4. 6 más 10, 16, sobre menos 4, menos 4. Y después 6 menos 10 sobre menos 4 es menos 4 sobre menos 4 es igual a 1. Entonces, x1 me dio menos 4 y x2 me dio 1. Vamos a sacar el vértice para poder graficar. Menos b sobre 2 por a menos 6. Entonces, 6 sobre 2 por a, 2 por menos 2, menos 4. Si simplificamos, me queda menos 3 medios. O su expresión equivalente en decimales, que es menos 1,5. Ahora lo que teníamos que hacer era el y del vértice. Yo agarraba el x del vértice y donde había una x lo reemplazaba en la función. Entonces voy a hacer menos 2 por, voy a reemplazar por este valor, menos 3 medios al cuadrado, menos 6, porque acá dice menos 6 y en vez de x vuelvo a poner menos 3 medios, como es negativo entre paréntesis, más 8. Y hacen la cuenta. Bueno, ustedes si quieren o la hacen a mano o todo esto una vez que lo reemplazan lo pueden cargar directamente en la calculadora. Y esto no es otra cosa que 25 medios o su expresión decimal 12,5. Ahora voy a graficar. Las coordenadas que están en X las graficábamos en X y las que están en Y. Además del C, que era la ordenada al origen. Y se marcaba en el eje Y. Entonces tengo en X, en menos 4 voy a hacer un puntito. En 1 voy a hacer otro puntito. En menos 1,5 hago un puntito y en 12,5 hago otro puntito. Pero este era el X del vértice y este era el Y del vértice. Entonces entre ellos dos formaban el vértice. Entonces tengo que de esos dos puntos hacer un solo punto. Entonces, este es el vértice. Y me falta marcar la ordenada al origen, que era 8. Entonces, yo acá tengo que contar cuántos lugares tengo, 1,5. Entonces, hago lo mismo para el otro lado y tenía el punto simétrico. Y ahora podía graficar mi parábola estirando las ramas.
Y en base a esto ya podemos hacer el análisis. El dominio son todos los valores que la función puede tomar. ¿Qué valores de x puede tomar la función? En este caso todas. Yo le puedo poner un positivo, un negativo, una fracción, un decimal y esta función siempre me va a devolver un número real. Entonces el dominio son los números reales. Siempre en las funciones lineales y las funciones cuadráticas, como son funciones polinómicas, el dominio siempre es R. Se pone la R con la doble patita. La imagen son los valores que puede tomar la función en el eje Y. En la gráfica lo podemos ver desde acá. Voy siempre leyendo desde abajo hacia arriba. Acá, ¿desde dónde vengo? Desde el menos infinito. ¿Y hasta dónde tengo gráfica? Hasta este valor. ¿Este valor quién es? Es mi Y del vértice, hasta 12,5 o 20,25. Entonces voy a poner que es desde menos infinito hasta 25 medios y el 25 medios va con corchete porque lo incluye al número. Vengo desde menos infinito hasta ese número, está incluido, lo toca en la gráfica. Entonces le ponemos el corchete. La ordenada al origen es 8, ya la habíamos marcado. Los ceros son las raíces de la función, que es donde corta al eje X, que no son otra cosa que el X1 y el X2. Se ponen entre llaves, en este caso son menos 4 y 1. Y después tengo el conjunto de positividad. ¿Dónde tengo gráfica? Respecto de las Y positivas. Una buena manera de poder hacer esto es pintar la gráfica. Yo diría que toda esta parte de la copa, de la parábola, son las Y positivas. Entonces todo esto es C+. Y ahí miro de dónde a dónde me muevo en el eje X. Desde menos 4 a 1. Entonces desde menos 4 a 1, acuérdense que esto siempre va con paréntesis, tengo el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad es todo lo que está por debajo de las Y. Estas son las Y negativas. Pero contesto respecto del eje X. ¿De dónde vengo? Desde menos infinito a menos 4 y de 1 a más infinito. Como son dos intervalos, se pone la letra U de unión. Menos infinito a menos 4, unión de 1 a más infinito. Y el intervalo de crecimiento es, pienso la función, yo recomiendo que la piensen como si fuera una flecha. Acá si pienso la flecha está subiendo hasta este valor y acá la flecha empieza a bajar. Pero ojo, se contesta respecto del eje X. Entonces, cuando acá la flecha está subiendo, cuando mi función sube hasta el vértice ¿qué valor es respecto del eje X? Es este puntito, que no es otra cosa que mi X del vértice. Entonces, la función es creciente desde menos infinito hasta menos 3 medios. Y esto también va con paréntesis. Voy desde menos infinito a menos 3 medios. Y el intervalo de decrecimiento, donde la función empieza a decrecer, que desciende si la pensamos como una flecha, es desde menos 3 medios a más infinito. Esto de la flecha es a grosso modo una técnica práctica para que puedan imaginarse lo que pasa en el comportamiento de la parábola y les resulte tal vez un poco más sencillo poder analizar el crecimiento y el decrecimiento. Bueno, después, una función cuadrática o va a tener un máximo o va a tener un mínimo. Las dos cosas no va a tener. O tiene el punto más alto o tiene el punto más bajo. Si yo pienso en esta parábola, tiene un punto que es el más alto. Entonces mínimo no tiene. Tiene un máximo. Y el máximo en este caso es el vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Tiene menos 3 medios, 12,5. O podría poner menos 3 medios, 25 medios o menos 1,5, 12,5. Son todas expresiones equivalentes. Bueno, y ahí terminamos el análisis de esta función. Vamos a hacer otra. Acá tengo otra función cuadrática que es x al cuadrado menos 4x más 6, donde a es el número que acompaña al término cuadrático y si no hay nadie ahí es que hay un 1. B es el número, el coeficiente que acompaña al término lineal, en este caso es menos 4. Y C es el término independiente, que era nuestra ordenada al origen, que se graficaba en el eje Y. ¿Se acuerdan? Que en este caso es 6. Bueno, vengo y reemplazo en la resolvente otra vez. Menos B, como tengo un menos, vamos a adelantar un paso y lo vamos a hacer mental. Menos por menos más, pongo 4, más menos la raíz de B al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado,
menos 4 por A, que es 1, por C, que es 6. Entonces me queda 4 más menos la raíz de 16 menos 6 por 4, 24, sobre 2 por A. Acá es 2 y acá va un 2. Entonces me queda 4 más menos la raíz de 16 menos 24 es menos 8. Y la raíz de un número negativo no se podía calcular. Entonces esto no tenía solución en R. Entonces no tengo x1 y x2. No tiene solución en R. No hay x1 y x2, entonces no va a cortar a mi eje x, mi función. Sí puedo sacar el x vértice y el y vértice. El x vértice es menos b, o sea que es menos 4, o sea que es 4 sobre 2 por 1, que es 2. 4 dividido 2, 2. Después reemplazo esto en la ecuación original y obtenemos el y del vértice. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 6, que esto es 2. Acuérdense que todo esto ustedes si quieren lo pueden cargar directamente en la calculadora. Bueno, con estos valores ya podemos graficar. La ordenada del origen es 6. Entonces en 6 del eje Y yo voy a hacer un puntito. X1 y X2 no tenía porque no tenía solución en R. X vértice 2. Y vértice 2. Entonces, como el X vértice es 2 y el Y vértice es 2, si yo los uno, el vértice está acá, en el 2, 2. Y nosotros podíamos hacer el eje de simetría, que era igual al X del vértice, al valor del X del vértice, contar cuántos cuadraditos tengo acá, 2. Entonces voy a hacer la misma cantidad de lugares para el otro lado y así hago el punto simétrico, uno de los puntos, y hago mi parábola. Ahora podemos analizar la función. El dominio de la función, otra vez, como era una función polinómica, son los reales. La imagen son los valores que la función puede tomar. Fíjense, si yo voy con la lapicera y me apoyo acá, ¿dónde empieza a chocar la lapicera con la gráfica? En 2. Y después sigue infinitamente. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Entonces la imagen va a ser de 2 a más infinito. El infinito siempre con paréntesis y la imagen, el número en cuestión, siempre va con corchete. Ordenada al origen, ya la dijimos, es 6. Conjunto de ceros no tiene, porque son las raíces. ¿Corta el eje X? No, no corta el eje X. Entonces ceros no tiene. Conjunto de positividad y negatividad. Si miro en las y positivas, ¿tengo gráfica? Sí, está toda mi parábola. Entonces, ¿qué valores toma la función respecto de las y positivas? Todos, porque acá es como que la parábola sigue infinitamente, entonces tomaría todos los valores. Y todos los valores del eje X no son otra cosa que el conjunto de los números reales. En este caso, toma el conjunto de los números reales, el conjunto de positividad, y en negatividad no tengo nada, porque no hay gráfica acá abajo. Entonces, conjunto de negatividad no tiene. Intervalo de crecimiento. Acá pienso, ¿qué hace la función acá? Acá decrece y acá crece. Entonces, ¿crece desde dónde? Desde 2 a más infinito. De 2 a más infinito, la función crece. Y desde menos infinito a 2, la función que está haciendo acá, decrece. Entonces va de menos infinito a 2, el decrecimiento. Y pensemos, este que es el vértice, en este caso, ¿es el punto más alto o el punto más bajo de la función? Este es el punto más bajo. Entonces, voy a indicar que tengo un mínimo. ¿En qué valor? En las coordenadas del vértice, en 2 de X, 2 de Y. 2, 2. Y ahí terminé el análisis de esta función. Bueno, acá tenemos otra cuadrática que es muy sencilla porque esta es f de x igual a x al cuadrado, donde a vale 1, b vale 0 y c vale 0. Como está incompleta, ni siquiera me hace falta hacerla resolvente. Puedo despejar o igualar a 0 si es que lo necesitan. ¿Qué números al cuadrado me dan 0? Los números que al cuadrado me dan 0 es 0 nada más, porque 0 al cuadrado es 0. Entonces, x1 y x2 son 0. Ahora saquemos el x del vértice. El x del vértice es menos b, o sea 0, sobre 2 por a. O sea, 2 por 1, 2. O sea que es 0 sobre 2. Entonces es 0. Y si yo reemplazo 0 en esta función, me queda 0 al cuadrado, que no es otra cosa que 0. O sea que todos los valores me dieron 0.
tengo x1 y x2, 0. X vértice y vértice, 0. Entonces no tengo más valores. ¿Cómo hago? Porque mi ordenada al origen también es 0. Acá me conviene darle valores a la función para ver qué es lo que pasa. Hacer una tabla de valores. Fijarme para valores que yo elija aleatoriamente, los pueden decidir ustedes, son los que ustedes quieran, los reemplazan en la función y se fijan cuánto les da. Por ejemplo, yo voy a poner el número 1. Si x vale 1, si yo pongo un 1 acá, esto es 1 al cuadrado. Entonces no es otra cosa que 1. Si yo pongo menos 1, esto no es otra cosa que menos 1 al cuadrado y también vale 1. Voy a dar dos valores más. Si vale 2, esto es 2 al cuadrado, vale 4. Si vale menos 2, esto es menos 2 al cuadrado, también vale 4. Ahora vamos a representarlo gráficamente. Cuando x vale 1, me dice que vale 1 de y. Entonces es un puntito acá. Ahora, si x vale menos 1, me dice que también vale 1, es un puntito acá. Si vale 2, me dice que vale 4, es un punto acá. Si vale menos 2, me dice que vale menos 4, es un punto acá. Entonces mi parábola, en definitiva, es esta. Y ahí la pude resolver. En este caso, como era una función cuadrática que estaba incompleta y todos los valores coincidían, tuve que darle valores para darme cuenta qué comportamiento tenía la parábola. Si es necesario, lo realizan. El que se da cuenta no hace falta que haga la tabla de valores, depende de cada uno. Bueno, el dominio otra vez son los reales porque es una función polinómica y entonces le puedo dar todos los valores de x y siempre voy a tener una respuesta. Si yo voy, ahora para analizar la imagen, voy con la lapicera. ¿Dónde me empiezo a chocar en la función? En el eje y, acá, en 0. ¿Y hasta dónde voy? Hasta infinito. Entonces la imagen va de 0 más infinito, el 0 con corchete y el infinito con paréntesis. Ordenada al origen, era el C, entonces es 0. Conjunto de ceros, es 0, porque es el x1 y el x2. Lo escribo una sola vez, porque se repite. ¿Pongo 0, 0? No, pongo 0, porque con que lo pongamos una vez nos alcanza. Conjunto de positividad y negatividad. Ojo acá. La función parece ser toda positiva, porque está toda en la parte de arriba de las y positivas. Y acá ya sabemos que no hay gráfica. Entonces acá puedo poner no tiene o pongo una rayita. Pero fíjense lo que pasa en esta a diferencia del anterior. Si yo pongo que acá es los reales, yo estoy diciendo que puedo tomar cualquier valor de del eje X y voy a obtener un valor positivo en Y. Pero si yo tomo valor 0, que es lo que hicimos en el Y del vértice, obtengo 0 de respuesta. Entonces, 0 es un número positivo. O sea, si yo estoy diciendo que tomo todos los valores de X, quiere decir que voy a obtener siempre un valor de y positivo. Pero si yo le pongo 0 de x, obtengo 0 de y. ¿Y 0 tiene signo? No, 0 es el elemento neutro. Entonces, en este caso se pone desde menos infinito a 0, unión de 0 más infinito, o los reales menos el elemento 0. ¿Por qué? Puedo ponerlo así. Los reales menos el elemento 0, o vamos a poner, o puedo poner de menos infinito a 0, unión de 0 más infinito. Reitero, ¿por qué? Porque si yo le pusiera el valor 0 y pongo que los reales, lo estoy incluyendo al 0. Pero si yo pongo 0, cuando lo reemplazo acá, la función me devuelve 0. Y 0 no es positivo y tampoco es negativo, es el elemento neutro. Entonces, en esta función, la función no es ni positiva ni negativa. Entonces, ese valor lo tengo que desestimar, cosa que no me pasaba en la anterior, porque era toda positiva. Ojo, cuando toca en el eje hay que descartar ese valor. Bueno, vamos con intervalo de crecimiento. Acá la función está creciendo. ¿Desde dónde? Desde 0 del eje X hasta más infinito. Entonces va de 0 a más infinito. Acá la función está decreciendo. ¿De dónde vengo? De menos infinito a 0. Y ahora me pregunto yo, ¿este es el punto más alto o más bajo de la función? Este es el punto más bajo. Entonces, máximo no tiene un mínimo las coordenadas del vértice, que en este caso es el 0, 0. Y ahí terminamos el análisis de esta función.